Domingo 24 de agosto del año 2025. El título de esta mañana es El Valle de la Turbación por Puerta de Esperanza. Pongámonos de pie para orar antes de leer la palabra. Amado Padre Celestial, Señor, inclinamos nuestros rostros al polvo del cual hemos sido tomados, rogando, Señor, por tu misericordia y tu gracia, que tú envíes, Señor, por amor a nuestro amado Redentor, tu Hijo Jesucristo, gracia y favor con nosotros, y tú nos reveles tu palabra, Señor. El mensaje que hoy debe ser traído pueda llegar, Señor, a nuestros corazones y tú nos edifiques en la estatura del varón perfecto. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor. Amén. Oseas 2:15 dice: Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Vamos a ver este Valle de Acor. Habrán leído algunas veces este famoso Valle de Acor, ¿no? Y acá lo toma por Puerta de Esperanza. Es interesante este valle porque tiene dos significados asociados a los profetas. Uno es la Puerta de Esperanza y otro que va a ser un lugar para majada de vacas, es decir, mucho ganado, hablando de abundancia y prosperidad de sustento, ¿no? Pero el Valle de Acor tiene por significado la turbación que Dios trae sobre el creyente que ha caído de manera grave ante Dios. El nombre de este valle deriva de la historia de Acán. Y vamos a hablar de un aspecto de Acán, que es Acán, el hombre salvo. Buscado en todo el mensaje, y el profeta solo hace referencia al pecado de Acán, pero la historia de Josué nos muestra un aspecto. Y puede parecer un tanto extraño que hablemos de la salvación de Acán, cuando normalmente se habla de su pecado, por el cual Israel cayó en derrota ante sus enemigos y las consecuencias para su familia, sus criados, sus animales. Todo lo que este hombre tenía fue destruido. Sin embargo, a veces pasamos por alto la misericordia de Dios y el significado que este hecho tiene en el pacto de gracia. Así que vamos a leer parte de la historia. Después de que Acán codicia ese manto babilónico, un lingote de oro, dinero, lo esconde dentro de sus posesiones, pensando quizá que nadie se daría cuenta, que era normal, que no había problema, pero él había escuchado la maldición sobre esa ciudad. No debían tomar nada y solamente los metales deberían ser guardados para el templo, toda clase de metal, oro, plata, bronce, lo que encontrara. Y él aún así tomó los metales y tomó algo que debía ser destruido, un manto babilónico, lo guardó en su tienda. Y entonces sucede el problema de Jai. Van, atacan una ciudad pequeña, pero los moradores de Jai los vencen, los derrotan. 36 personas inocentes mueren. Y entonces produce un estado de derrota, de desánimo en el pueblo. Y entonces Josué convoca un ayuno y empiezan a buscar al Señor. Pero vamos, ya cuando Acán es encontrado, viene esta parte, a partir del versículo 19 del capítulo 7 de Josué, dice: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y acá respondió Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Aquí hay un reconocimiento, aquí hay un arrepentimiento, aquí hay una entrega. Obviamente, cuando hay estas cosas, hay perdón y hay salvación. Y así hecho, es decir, le cuenta a Josué la codicia que él tuvo, en fin,
le relata el por qué es que le había tomado de la maldición, del anatema. Vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Y lo pusieron delante de Jehová. Así que el pecado fue confesado, hubo restitución, hubo entrega, pero obviamente en ese tiempo la sangre de animales no podía cubrir ciertos pecados, como en este caso el asesinato, porque él permitió que personas inocentes de Israel mueran en la batalla a causa de esto. Entonces se le había provocado esta muerte y tenía que pagar con su vida, ¿no? Dice así, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus armas, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Ese es el significado del valle de Acor. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron, y después de apedrearlo levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, cuando vemos desapasionadamente la acción de Acán, su arrepentimiento, su restitución, su entrega, y entregarse a su destino, lo que ya le correspondía. En cuanto a su alma, digamos, había salvación. Pero en cuanto a lo que había hecho, habían consecuencias. Entonces, en este valle se resuelve este tema, en este valle de Acor, ¿no? Por eso se llama valle de Acor, el valle de la turbación. Y nuestro texto dice que ese valle se torna en puerta de esperanza. Así que vamos a ver cómo es esto. Por este pecado, Israel fue derrotado por el pecado de Acán. 36 hombres inocentes murieron y el desánimo tomó al pueblo. Dice la Biblia, su corazón se volvió como agua. Es decir, toda determinación y confianza para tomar la promesa se había desvanecido a causa de las consecuencias de este pecado. Por lo tanto, Josué y el pueblo se deprimieron, se confundieron y lloraron delante de Dios. Hicieron ayuno y se lamentaron. Entraron en lo que hoy diríamos una crisis emocional, un colapso nervioso, y tomaron el camino de la religiosidad emocional. Muy pentecostales ellos, vamos al ayuno, vamos a llorar, vamos a la vigilia a ver qué cosa pasó, ¿no? Pues, ¿qué sucede después de la derrota? Dice en el versículo 6 al 9 de capítulo 7, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, una oración larguísima. Ellos, los ancianos de Israel, echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, Señor Jehová, miren lo que viene. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan, o sea, igualito que los hijos de Egipto en el desierto. Está repitiendo la queja, Dios, tú nos has traído para destruirnos. ¿No le decían eso a esa generación malvada del tiempo pasado? ¿Para qué nos traes al desierto? Para matarnos de sed. O sea, echándole la culpa a Dios igualito que Adán. La mujer que tú me diste, tú tienes la culpa para que me hagas una mujer. Bueno, ahí está, ¿no? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, miren ese espíritu que le toma a Josué. Ay, Señor, dice, ¿qué diré?
ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿No le parece muy exagerado, hermano? Habiendo Dios establecido un pacto con Abraham, que su simiente será bendición en la tierra. Y dice, y termina diciendo, ¿no? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? En lenguaje moderno, diríamos que Josué se puso trágico, se dio por derrotado y se colocó en el peor escenario, reclamando a Dios su inminente destrucción. O sea, ya, Señor, ya, ya caímos, ¿no? A ver, ¿no nos ha pasado que de pronto algo en nuestra vida ha salido mal y ya hemos pensado que Dios ya nos ha maldecido por eso, prácticamente? Y nos hemos deprimido y nos hemos derrotado y hemos caído en una frustración pensando que Dios está contra nosotros. Pero Dios no hizo caso a nada de esto. Dios rechazó categóricamente tanto movimiento religioso y no tomó en cuenta ninguna de las palabras de Josué. Cuando vamos a ver la respuesta de Dios, Dios no se ocupa en responderle nada de lo que Josué había reclamado. No le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? O nada, nada, ¿no? No como a Moisés, que le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dios no le contestó la oración a Josué para nada. En otros términos, no aceptó tanto teatro, ni depresión emotiva. Para Dios, el tema tenía solución y no había que darle tanta atención, sino que se debía actuar. Entonces, bueno, vayamos meditando cuando las cosas pasan. Dios no le presta tanta atención a toda esa emotividad, a toda esa crisis. Señor, pero ¿por qué? No, 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 no. Dios dice, vamos a actuar. Deja de lamentar, deja de lamentarte y vamos a actuar. Que si estás confundido, vamos a actuar. Hay solución. En Josué capítulo 7, el versículo 10, Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, oye, ya, párame esa crisis, párame esa emotividad, ese lamento. No, 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 párate, levántate. ¿Por qué te postras? ¿Se dan cuenta la respuesta de Dios? No le aceptó su movimiento pentecostal a Josué. No, 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 no me vengas con tus ayunos y tu vigilia y rasgarte la cabeza, echarte ceniza encima en la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Eres un animal? ¿Qué tienes? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Esa no es la manera. Israel ha pecado. Ese es el tema. ¿Por qué ha sido derrotado? Porque hay pecado en Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuando tengas problemas, cuando tengas una situación en contra tuya, no escojas el camino pentecostal. Levántate, busca la causa. ¿Por qué ha pasado esto? No preguntes, ¿por qué, Señor, permites esto? Pregunta, ¿por qué ha pasado esto? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ven, había un pacto de Dios respecto de Jericó. Los metales para mi tesoro y todas las cosas quemadas. Se terminó. Punto. ¿No? Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Hay maldición. Cualquier cosa que pertenece al mundo, como dice el apóstol, si amas el mundo, el amor de Dios no está en ti.
Si amas al mundo o las cosas del mundo, si amamos ser una denominación o como fue ese movimiento desde 1990 en adelante, la iglesia debe tener poder político. Y ya ven en la desgracia que terminó todo ese tema de querer que la iglesia tenga poder político. Por eso había que tener muchos miembros para hacer presión en el Estado. Y sí lograron. Lograron meter congresistas eh, protestantes al Congreso. Y lograron tener un alcalde. Y lograron tener... ¿Qué, ¿Qué significó eso? Nada más que vergüenza pública para el pueblo cristiano. El verdadero mover del pueblo cristiano antes de que le vayan a besar la mano al Papa estaba en las calles. ¿Recuerdan ese momento, no te metas con mis hijos? Y paró la iglesia sin organizar, o sea, simplemente fue un llamado a gente individual a que salgan a manifestarse por sus hijos. Ahí no había denominación, no había grupos, no había una organización al respecto, simplemente llamar a manifestarse y paramos el movimiento LGTB acá en Perú. Lo paramos. Después le fueron a besar la mano al Papa y ahora ya no hay nada que hacer, ya no hay ninguna fuerza. ¿Ven por qué? Porque el anatema se metió. Sedujeron a los pastores. Oye, que los curas tienen medio pasaje en los aviones y a los curas el Estado le paga la gasolina. Hay que reclamar, ser como ellos, hay que meternos al Congreso. Ahí están los anatemas. Y ahora, ¿qué poder tiene la iglesia protestante? Es un chiste. ¿Ven? Es un chiste. Entonces, no, Dios rechazó de plano tanto lamento y conmoción emocional. Dios no estaba interesado en el remordimiento. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Me entienden? No, no. Ni en el autocastigo, ni en la conmiseración. Dios quiere soluciones y que luego de esto se continúe con la consigna del reino. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes deben arrebatar la promesa. Una persona deprimida no puede luchar. Una persona lamentándose no puede luchar. Una persona que se siente abandonada de Dios no puede luchar. Precisamente allí donde Satanás nos quiere llevar, a la religiosidad. ¿Se dan cuenta del panorama? Había pecado, el pecado produjo derrota. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Un movimiento pentecostal. Vamos a convocar ayuno, vamos a hacer vigilia, vamos a lamentarnos y rasgar los vestidos, echar cenizas sobre la cabeza. Yo le digo, párate, párate, párate. ¿Por qué? Levántate. Párate toda esa... ¿Comprenden, hermano? Evento similar con David. Él hizo también todo un avivamiento. Vamos a llevar el arca como los paganos que yo he visto allá en Gar y los paganos que yo he visto en las ciudades en las que me he escondido llevan a sus dioses en una carreta nueva, con dos bueyes que sea su primer viaje, su primera yugada, el primer aparejo que le ponen al buey es una forma muy bonita de santidad y de respeto a los ídolos. Vamos a respetar igual al arca de Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Ven? Y dice que los capitanes y los sacerdotes y todos los principales jefes estaban en una fiesta pentecostal. Y había bailes, y había danzas y canciones y alabanzas. Y el profeta y Natán no lo consultaron. ¿Y por qué los escribas no dijeron, perdón, rey? Ahí en Levítico dice que el arca debe ser llevada sobre los hombros de los levitas. Ven, hermanos, nosotros podemos tomar o un movimiento emotivo de derrota o un movimiento emocional de holgorio y estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios rechaza eso. Hay que actuar. Hay que ir a la raíz de todo, actuar, levantarse, perdón, y luchar para tomar la promesa. ¿Ven? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Eso no es lo que quiero. Lamentos y remordimientos no sirven, parece que Dios dijera. Levántate, actúa, estamos en medio de una guerra,
y no hay tiempo para crisis nerviosas. Entonces, viene la solución de Dios. Remueve el estorbo, quita el pecado, destruye la maldición. Simple, nada de remordimientos, no sirve. Actuar es lo que importa y seguir adelante. En esta historia sigue el evento de Acán. Allí vamos a llevar la atención. El problema no fue el lingote de oro, sino la codicia, la ambición. Hoy diría Pablo, el amor al dinero, la codicia, es la raíz de todos los males. ¿Ven? Dice Acán, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. 200 ciclos de plata, lingote de oro, lo cual codicié y tomé. La codicia, hermanos, es un pecado directamente del corazón. Es en los 10 mandamientos de la ley el único pecado que analiza el corazón. Todos los otros mandamientos son cosas para hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. Guarda el Shabbat. Honra a tu padre. No robes, no mientas, ¿correcto? No hagas cosas. Pero el único mandamiento, el 10º, dice, no codiciarás. Amén. Corazón. El único mandamiento que iba al corazón. Y aquí fue la codicia, el pecado del corazón. Cualquier pecado del corazón. Puede ser codicia, puede ser temor, puede ser incredulidad. Ahora también veamos otra clase de pecado, algo que no es tan evidente. No, porque fue la codicia en el corazón de Acán lo que lo lleva a romper el pacto de Dios, a romper la palabra de Dios. Amén. Puede haber otro pecado. Aquel pecado que no cree lo que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Esa incredulidad de no creerle a Dios lo que Dios ha hecho de nosotros. Cuando Dios dice que nos ama y nosotros pensamos que no nos ama. Si Dios me amara, ¿dónde está mi Cadillac? ¿Dónde está mi mansión? Si Dios me amara, no tendría deudas. Si Dios me amara, qué sé yo. ¿No? Cuando Dios dice que nos ha hecho creyentes, pero nosotros no aceptamos la capacidad para mover montañas. No sé si yo sé que tengo la fe de Jesús, yo sé que tengo esto, pero ¿sabes qué? No me da, pues no, no funciona la fe, ¿no? Cuando Dios dice que nos acepta, dice ahí en Efesios capítulo 1 que somos aceptos en el amado, pero nosotros sentimos que somos rechazados de Dios. En otras palabras, cuando no creemos a Dios y su pacto de gracia sobre nosotros, no tomar a Dios en su palabra es la codicia de Acán en este día. No tomar a Dios en su palabra. Y si no tomamos a Dios en su palabra, ¿qué tomamos? Tomamos lo que el mundo dice, tomamos lo que la religión dice, tomamos lo que la crianza nos dice. Si hemos tenido padres que nos rechazaban, que siempre estaban encima de nosotros, oye, pero estás haciendo mal, ¿me entienden? Y entonces trasladamos eso arriba y siempre pensamos que Dios está mirando nuestros errores, cuando Dios dice que con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos delante de Él, pero nunca nos relacionamos con Dios en base a su palabra, sino en base a nuestra educación, en base a nuestros traumas, en base a nuestro pasado, o en base a lo que la gente dice allá afuera, lo que el mundo dice. Cuando no tomamos a Dios en su palabra, tomamos al mundo. Ese es el pecado de Acán hoy día. En el mensaje, presumiendo, el profeta dice en el párrafo 81, Sansón pensó, él todavía está ahí. Yo no puedo, bueno, yo no puedo perder, decía Sansón. Está hablando acá ya cuando le cortaron las orejas, ¿no? Y dice el profeta, vale más que ustedes empiecen a sentir. Él todavía está ahí, pero ya no estaba. ¿Ve? Acán pensó, cuando tomó el lingote, oh, nadie lo va a notar.
como ese predicador me dijo allá, hermano Braham, ¿hace alguna diferencia de esta manera o de otra manera? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo, ¿qué tiene? ¿No? Por supuesto que es una diferencia de profeta. Es la mismísima mentira que Satanás le contó a Eva. Si hace una gran diferencia. Bueno, mientras que el resto de ellos lo haga, no, pero todas las iglesias hacen eso. Bueno, a mí no me interesa quién lo haga, dice el profeta, o quién no lo haga. Yo no lo quiero hacer de todas formas. Yo no estoy presumiendo que eso esté correcto, solo porque el resto de ellos lo hacen. Dios requiere esto, es su palabra. Y esto es lo que yo debo tener. Si el resto de ellos no vienen, yo únicamente lo puedo decir y seguir caminando, no presumiendo nada al respecto. ¿Ven? Cuando nosotros presumimos que si Dios dice algo, pero la gente no lo practica, bueno, entonces no importa, pero sí importa. Amén. Si hay un bautismo bíblico, debemos de tenerlo. Si hay una forma correcta de vestir o usar el cabello, debemos tener esa naturaleza, no un fingimiento. No como lo que tristemente vimos un día sábado, creo que fue. No, si alguien tiene pelo largo, no le doy. Esta hermana parece pintada, ya, sáquenla de ahí. Esa niña tiene el pelo así con las puntas rectas, seguro se ha cortado, bótenla de ahí. Y así, o sea, un reglamento externo. ¿Ven? Eso no queremos, eso es un fingimiento. Queremos la misma esencia en el alma que nos hace comportar correctamente ante Dios por cambiar la naturaleza en el pacto de gracia. Amén. Amén. Una cosa real de adentro hacia afuera, no un fingimiento. Como decía una persona de estas que comentaristas evangélicos decía, hay mucha gente en la iglesia que es santa, pero es santa porque no puede pecar. ¿Por qué? Ya están viejos, ya están gordos y ninguna chica saldría con ellos. Pero qué bien que lo harían si no fuera el caso. Claro, como nadie los elige para pecar, no tienen plata, ya se les pasó, pues no, ya, entonces, qué santos son ellos porque no hacen nada, pero bien que lo quisieran hacer, pero se comportan santamente. Eso no es santidad. Eso no es santidad, es simplemente que no tiene suerte, nada más. ¿Ven? Entonces, perdón, queremos un cambio de naturaleza por dentro. Si hay eso, lo queremos. Amén. No fingir, sino vivirlo desde adentro. Si hay un poder para mover montañas, debemos tenerlo. Amén. Debemos tenerlo. Si hay 3.500 promesas, debemos tenerlas. Si existe una vida sobrenatural en la presencia de Dios, debemos de tenerla. No conformarnos con las imitaciones carnales o religiosas del mundo que dan una satisfacción pasajera. Igual que acá él pensó que nadie notaría si se enriquecía de esa manera, o que no habría mayores riquezas en el resto de las ciudades para tomar. Pero los tesoros de Jericó estaban destinados al templo, no para ellos. Hermano, era una sola ciudad, un solo reino. Habían 12 reinos más por conquistar, con muchísimas ciudades llenas de tesoros, si él hubiera querido. ¿Por qué tomó del anatema? Eso le pertenecía a Dios. Bueno, en Josué 6:18 les dice, ese es el pacto de Dios. Vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ven, era solamente una cosa, era lo primero que había que hacer, por así decir, digamos, Jericó era como el diezmo de la nación para Jehová. Y quedaba un 90% de riquezas para tomarlos, para todos, en abundancia. Iba a haber, Dios que les había prometido, casas que no construyeron, pozos que no cavaron, huertas que no labraron, tierras y chacras que nunca sembraron. Eran para ellos cosas muy buenas, dice el Señor. ¿Por qué esa mentalidad de escasez?
El corazón de Acán era estrecho, tenía mentalidad de escasez. Diría, si no tomo esto, después no habrá más para mí. Como que Dios no le daría más y mejores cosas. Es la naturaleza de Eva en el corazón del creyente. Seguro que Dios se reserva cosas que no quiere darme. Es lo que le dijo Satanás. Si haces esto, serás como Dios. Dios te está negando algo. Pero ella ya era como Dios. Había sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Para que quería ella hacer algo que no le correspondía para hacer lo que ya era. ¿Ven? ¿Ven el engaño del diablo? Dios te acepta, pero si tú fumas, todos nosotros te vamos a aceptar. Dios te acepta, pero mira, tenemos una fiesta en el trabajo, un traguito, un bailecito para que el jefe se sienta bien y te va a poder subir el sueldo. ¿Ven, hermanos? Mentalidad de escasez para tomar lo poco y momentáneo que hay, en lugar de esperar la abundancia que Dios tiene para tu vida. Qué horrible ofensa es este pensamiento de escasez ante Dios. Mejor tomo esto, vaya a ser que Dios no me dé más. Mejor tomo este momento de placer, porque eso de la felicidad, ¿será verdad que la podré conocer? Pero acá hay un pecadito muy interesante. Ok, ¿qué eso es eso? Mentalidad de escasez. Mejor me robo esto, nadie se va a dar cuenta. Unos cuantos dólares al bolsillo, nadie se va a dar cuenta. Porque, ¿y si Dios no me da? Ahora, ¿no es ofensivo este pensamiento de escasez, esta codicia momentánea para Dios, aquel que dijo, el que no escatimó a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Hermanos, hay un personaje en la Biblia que ustedes me puedan decir que Dios no le concedió el anhelo de su corazón. Muéstrenme uno solo que al final de su vida no haya dicho, Dios cumplió todas sus promesas. ¿Hay uno solo? Claro, los ignorantes van a sacar a Moisés. No, Moisés entró en la tierra prometida. El anhelo de Moisés era estar en la tierra prometida y ver la gloria de Dios. ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? ¿Dónde quedaba el monte de la transfiguración? En Lima. ¿Dónde quedaba? Ecuador, Estados Unidos. ¿Dónde quedaba el monte de la transfiguración? ¿En Israel? ¿Y qué cosa estaba contemplando Moisés cuando conversaba con él y con Elías? ¿Qué contemplaba? La gloria del Señor. Y contempló su rostro, porque Dios atrás solo le dejó ver la espalda. Ahora estaba cara a cara con aquel que era la imagen y semejanza del Dios viviente. Y con el Dios viviente por dentro. Amén. Dígame uno solo que Dios no le haya concedido el anhelo de su corazón cuando se mantuvo fiel al Señor. No hay ninguno. El que no escatimó, ¿me entienden? No fue mezquino, no lo ahorró, no lo guardó, sino lo entregó. Es un pecado grande entre nosotros pensar que Dios se reserva mezquinamente algo que no quiere darnos. Cuando Dios, por nuestro rescate, pagó el más grande tesoro de los cielos y lo sacrificó para redimirnos. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hermano, esa mentalidad de escasez que simplemente la codicia al revés. ¿Ven la otra cara de la moneda? La codicia. El avaro es codicioso. Es la misma moneda en dos caras diferentes. Sí, la codicia o la avaricia. Como esa mentalidad de escasez, mejor lo guardo, lo retengo. ¿Ven? ¿Han conocido personas que te invitan un plátano solo cuando ya se pudre? ¿Y cómo les duele botar la cáscara? Bueno, así es eso. Es eso, hermano. ¿Ven? Y cuando trasladamos eso para Dios, seguro que Dios no me quiere dar. ¿Ven esa ofensa? Ese es un anatema, es un pecado en el corazón del creyente. Hermano, Dios no espera nuestras crisis nerviosas, ni nuestros remordimientos. Nos dirá igual que Josué, levántate. ¿Por qué te pones así todo angustiado? Actúa, quita el pecado de incredulidad,
el temor, el rechazo en tu corazón. Sácalo. ¿Por qué Dios no me sana? Ay, Dios no me sana. Levántate, deja de lamentarte. Pero mira que sí, lo que tú quieras, pero eso no es la solución. Lamentarse, ir y remorderse, ¿por qué será que Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué Dios me mantiene en esta situación? Levántate, levántate, deja de hacer esa crisis, no le sirve a nadie, solamente a Satanás. Levántate y busca el pecado. ¿Dónde está la incredulidad, el temor, el rechazo o la impaciencia? Hay gente que a veces está bien, pero no soporta el tiempo de la paciencia. Lo quiere ahorita. Dios no me contesta, seguro tengo incredulidad. No, no tienes incredulidad, tu fe está correcta. Ay, pero entonces seguro he cosechado algo. No, Jesucristo ya pagó todo en la cruz. Toda acta contra ti ha sido clavada en la cruz. Ay, pero ¿por qué Dios? Impacientes. ¿Pero qué dice la palabra? Hermano, tú puedes pasar la prueba de la fe perfectamente. Sacaste 20, ya 100 sobre 100. O sacaste 10 en Estados Unidos. Como quieras. Sacaste la mejor nota en fe, pero en paciencia todavía está jalado. Ay, Señor, pero ¿cuándo? Yo tengo toda la fe, pero ¿cuándo será? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no tiene paciencia? Empieza a buscar las técnicas. A ver qué dice el secreto, cómo debo visualizar, debo hacer esto. A ver qué dice tal fulano. Ah, tengo que orar de cierta forma. Ah, tengo que hacer ayuno de cierta forma. ¿Ven? El activismo. ¿Por qué? Impacientes. Por la fe y la paciencia se le dan las promesas. Somos bien valientes para pelear la batalla de la fe, hermanos. Acá yo tengo puros valientes. ¿Ven? A ustedes no los van a convencer con ninguna denominación, con ninguna doctrina rara. A ustedes no nadie los va a tocar. Amén. En cuestión de la palabra, ustedes son valientes para decirle en su cara al diablo que no van a creer ninguna mentira. Y la paciencia, ya ve para esperar. Ay, pucha, ¿cuándo será, Señor? ¿Hasta cuándo? Ok, fe y paciencia, esa es la batalla para heredar las promesas. Estás bien, pero a veces hay que ser paciente, no a veces, muchas veces. Hay que ser pacientes. Bueno, hermano, Dios no espera nuestras crisis nerviosas ni nuestros remordimientos. Nos va a decir igual que José, levántate. ¿Por qué te pones así todo angustiado? Actúa, quita el pecado de incredulidad, el pecado de temor, el pecado de rechazo en tu corazón. Este tipo de comportamiento de pesadumbre, remordimiento, derrota, solamente son excusas para quedarnos allí sin cambiar y no tomar la acción necesaria según la obediencia a la fe. ¿Ven? Tuve tiempo o se me pasó de había un comentario que el profeta hizo respecto del aposento alto. Jesús dijo, vayan y esperen. Y el profeta dijo, esperar. ¿Sabe qué significa esperar? Yo dije, wow, aquí nos va a dar una técnica, algo. ¿Qué cosa significa esperar? Bueno, dijo él, esperar significa esperar. Ven, no, y miren lo que dice el profeta. No dijo orar. Así lo dice el profeta. Lo voy a tratar de buscar. Esperar significa orar. No dijo orar. Dijo esperar. Y claro, hermano, ahí está la paciencia. Por la fe y la paciencia serán las promesas. Pero para mí fue, creo que me conmocionó tanto porque me dio en algún lugar que diga que esperar no es orar. Y efectivamente, Hechos 2 nos dice que el estruendo recio vino sobre el aposento alto donde estaban orando. No dice así. Dice que estaban sentados después del desayuno a las 9 de la mañana. ¿Ven? Esperar significa esperar. Y si la palabra esperar te produce algún cataclismo interno, ahí está el anatema. Levántate, no te lamentes por tener que esperar. Saca ese anatema, saca esa incredulidad, saca esa mentira de que Dios no te ama, saca esa mentira de que Dios quiere hacerte sufrir, saca esa mentira de que Dios te quiere, no sé, tenerte ahí infeliz.
Esa es una mentira y una falsa acusación contra Dios. Amén. ¿Ven? Entonces hay un anatema. Hay que ubicarlo. Hay que ubicar ese anatema. Ya sea contra la lucha de la fe o contra la lucha de la paciencia, pero hay un anatema en contra. Ahora, aquella frase del Valle de Acor, túrbete Jehová, túrbete Jehová, ¿qué significa? Porque, claro, nosotros vemos eso como castigo. No saben que Josué le estaba dando la salvación cuando le dijo, túrbete Jehová, y te lo voy a probar por la palabra. Acá fue hallado por la manera antigua de echar suertes. Ya no es necesario eso hoy, porque el Espíritu Santo suple el discernimiento que necesitamos para saber con qué tratamos. Así que no se pongan a echar suertes por ahí, de hacer su palito de chin, a ver, en cada palito voy a escribir qué pecado puede ser, a ver qué me sale. No, esas cosas no son, ¿sí? Ya eso ya pasó. Estamos hablando de que hoy tenemos discernimiento del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos para saber cuál es el anatema que evita nuestra victoria. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y dijo, el que busca, encuentra. Así que buscamos para eliminar el impedimento, no para remordernos ni tener una crisis de religiosos. Dios quiere acción. Levántate y quita el anatema. Cuando fue tomada por suerte la tribu de Judá y cada una de sus familias, finalmente dieron con el culpable, Acán. Josué le dijo, arrepiéntete y da gloria al Señor. Esa es la acción requerida. Eso hizo Acán. Y cuando fue llevado para que la sentencia se cumpla, no solo se quitó el anatema de en medio de Israel, sino que también Acán fue librado de la codicia de este mundo y al haberse arrepentido y dado gloria al Señor, su alma y el alma de su familia y de todo lo que tenía fue salvo. Todos pasaron directamente al seno de Abraham, esperando la resurrección. ¿Ven la liberación espiritual para Acán? Recuerden, la sangre de animales no cubría el asesinato, no cubría la muerte de las personas. La sangre de animales no cubría el adulterio, por ejemplo. Entonces, por más que esta persona se arrepintiera, su alma sería salva, pero tenía que pagar la consecuencia de su pecado. Por eso es que pasó esto. Pero eso liberó a Acán de ese pecado. Amén. Eso fue, a ver, perdón. Ya, gracias hermana. Me pasaron la cita, dice, la palabra esperar significa esperar, no significa orar, significa esperar. Mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Ahí se lo voy a poner en el PDF, en el material. Bien, regresando. Allí la salvación fue establecida tanto para Israel al quitar el anatema y para Acán y su familia al arrepentirse y dar gloria al Señor. Y entonces viene la consecuencia, dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon, ¿no? Y levantaron sobre ellos un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Y entonces, ¿qué fue? Es la bendición del arrepentimiento. El Valle de Acor, la turbación de Jehová es la bendición del arrepentimiento. En Isaías 65:10 dice, y será Sarón para habitación de ovejas, y el Valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Vea, repito, y el Valle de Acor, allí donde pasó ese evento, donde el arrepentimiento y la muerte del pecado se convierte en puerta de esperanza, allí viene el Valle de Acor para majada de vacas, para un abundante sustento. Amén. Para mi pueblo que me buscó. Entonces el Valle de Acor se convierte en un lugar de bendición y prosperidad para el pueblo que busca al Señor. Dice, para mi pueblo que me buscó. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El Valle de Acor, porque allí un pecador fue turbado y esa turbación produjo confesión y salvación de almas. En el mensaje de adopción dice, párrafo 34, Efesios
paralelo con Josué. Él convocó un ayuno, ellos averiguaron, echaron suertes, Acán lo confesó. Ellos mataron a la familia de Acán y todo, quemaron sus cenizas y la dejaron ahí como memorial. Y Josué siguió adelante a través de las batallas, tomando todo, sin un rasguño o herida. Allí lo tienen. ¿Ven lo que produce la confesión? ¿Ven lo que produce la entrega? ¿Ven lo que produce esa turbación de Jehová? Ahora, ¿cuál es la turbación de Jehová? Porque Josué le dice acá, túrbete, Jehová. Lo encontramos en 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Amén. Según Dios, no según la religiosidad. Vamos, hagamos ayuno, lamento, rasguémonos los vestidos. No, no. Contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Perdón. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Extraño, ¿no? Lo repito. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Turmente Jehová es la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento y salvación del alma. No la tristeza según el mundo, que produce una crisis emocional y religiosa de obras de mérito y desprecio propio. Dios no quiere eso. Por eso detuvo a Josué diciéndole, levántate, eso no sirve. Todo eso que estás haciendo no sirve. Actúa, quita el anatema de en medio. Eso sí sirve. Amén. ¿Ven? Yo supongo que habrá sido muy duro para Josué escuchar eso de parte de Dios. Levántate. ¿Por qué te postras así? ¿Cómo le diríamos hoy día en lenguaje? ¿Por qué hace tanta alaraque? ¿Se dice así todavía? ¿Por qué hace tanta bulla? Tanto tema, tanta cosa. Así no funciona. Levántate y quita el anatema de en medio. Cuando el Espíritu revela el anatema en medio de nuestro corazón, es tiempo de actuar. Viene la tristeza que es según Dios. Ese es el valle de Acor. La turbación espiritual para arrepentimiento de parte de Dios. Y esa turbación nos dice, ya no hay de qué arrepentirse. La obra perfecta y concluida de Jesucristo en la cruz ya lo hizo todo. Ya hemos sido perdonados. Ya no sirve que llores. Me estás llorando porque Dios te echa llorar. Pero descubres que ya no es necesario. Y creo que eso te hace llorar más. Ven, la tristeza que según Dios para arrepentimiento, y no hay de qué arrepentirse. ¿Qué tal perdón? ¿Qué tal gracia? ¿Qué tal misericordia? ¿Qué tal precio pagado por nosotros? Ya, Jesucristo lo hizo todo. Hemos sido perdonados, redimidos y hechos perfectos en este sacrificio. Y si eres perfecto, ya no hay de qué arrepentirse. Qué paradoja, diría el profeta, ¿no? Levántate, cristiano. Tu comunión con Dios es perfecta. Hay un mensaje que vivir. Hay promesas que tomar. Hay un rapto por venir. Hay una estatura a la que llegar. Levántate, Josué, destruye el anatema. Avanza. Hay una tierra de promesa que conquistar. No te quedes con el rostro en tierra, lamentando el pasado, llorando, sintiéndote mal. Eso de nada sirve. Quita el pecado en medio de Israel. El viejo hombre Acán tiene que morir con todo lo que tiene. Con sus pequeños hijos, esos proyectos de vida, de felicidad, de satisfacciones sociales. Deja que eso sea apedreado y quemado. Entra en el valle de Acor y sal por la puerta de esperanza. El viejo hombre a veces no quiere morir porque tiene un hijito llamado proyecto de vida.
No, pero es que cuando hago este negocio, como fuimos enseñados, pon ese negocio en el altar. Si es conforme a la voluntad de Dios, te será devuelto. Y si no, déjalo que se queme. A veces nosotros pensamos que podemos llegar a pensar algo mejor que Dios para nosotros. Pero una entrega es una entrega. Acá fue llevado con todo, toda su familia, sus niños, sus hijos, sus hijas, todo. ¿Ven? Tenemos que llevar todo a ese altar de la gracia del Señor, porque Él tiene mejores cosas para nosotros, Amén. mejores proyectos. Amén. Ahora, deja que toda tu vida sea apedreada y consumida en el valle de Acor. Esa vida de proyectos de vida, felicidad, satisfacciones sociales, deja que eso sea apedreado y quemado. Entra en el valle de Acor y sal por la puerta de la esperanza. Porque el valle de Acor, ahí está la puerta de esperanza. Amén. Ahí en el arrepentimiento, en la tristeza que según Dios, ahí está la puerta de esperanza. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Entonces purifiquémonos en la fuente que emana de las venas de Manuel, el sacrificio que nos hace perfectos ante los ojos de Dios. Y en esa posición de perfección por la obra del Cordero, la obra completa, que no necesita que le agreguemos nada, solo recibir. Amén. Perfección significa que ya no tienes nada que agregar, solo recibe. Pero ahí es donde el anatema se levanta. Pero hay que orar, pero hay que ayunar, hay que sacrificarse, hay que sufrir. Apedrea eso, sí. A las piedras, al fuego. Levántate, necesitamos acción, no lamentos. Ya ha sido hecho perfecto. Es una obra completa. Tienes que recibir, es todo lo que se te pide. En esa posición de perfección, pidamos en su nombre, que es como que él mismo está pidiendo, sabiendo que el Padre no le niega nada al Hijo. A ver, imagínate, vas a orar. Esto no lo tengo, así que anótelo por algún lado. Vas a orar. ¿Y qué tienes que hacer para estar conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios? Saber que ha sido hecho perfecto con un solo sacrificio. Amén. A ver, en esa posición de perfección, considera, ¿hay algo que Dios te negaría? No, ahí no, porque ya demasiado, pues. Pues. Ahí está la can. Ven, no, demasiado. ¿Que ahorita puede suceder? Sí, no, demasiado. Ok, ahí está. Ese acá. Ese acá no lo sacamos con ayunos y lamentos y oraciones. Ese acá lo sacamos con acción. Levántate. Clávalo en la cruz. Arrepiéntete. Arrepiéntete de ese pensamiento. Amén. ¿Se dan cuenta? Y si pedimos en su nombre, es como que Él está pidiendo. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Esa es la fórmula de acción que se requiere. Si pedimos conforme a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? ¿No es creer la palabra? Bueno, me voy a acercar a pedir. ¿Cómo me acerco? Acepto la perfección que Jesucristo ha hecho de mí. Acepto que Él me ha hecho creyente, que me ha dado su fe. Acepto que estoy redimido. Acepto que soy aceptado en el amado. Acepto que he sido perdonado. Acepto que Dios no tiene nada contra mí. He hecho lo que puedo hacer
He cumplido los requisitos de Dios. ¿No estamos bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿No creemos este mensaje? ¿Qué más podemos hacer? Ya los requisitos allí están cumplidos. Amén. Bueno, nos acercamos conforme su voluntad. Y todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a dar para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En esas condiciones nos acercamos conforme su voluntad. Amén. ¿Y qué pedimos? Lo que está en las promesas. Lo que está en la Biblia, 3.500, 3.750 promesas, ya me olvidé. Ahí está. Promesas que abarcan desde que naces hasta que tienes que partir de este mundo, si es que toca. Amén. Bueno, esa es la fórmula de acción. Levántate, haz lo que tienes que hacer. Después de estas cosas, este valle de Acor se transformó en puerta de esperanza. Después de este evento del valle de Acor, sucedió uno de los milagros más sobresalientes del Antiguo Testamento. En Josué 10:12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Miren lo que sucedió después del valle de Acor. Cuando por el arrepentimiento fue quitado el anatema del corazón de Israel, milagros sobresalientes empezaron a suceder. No lo hizo el ayuno, no lo hizo el llanto, no lo hizo rasgarse los vestidos, no lo hizo tirarse polvo sobre la cabeza, no lo hizo ninguno de todos esos teatros pentecostales a los que estamos acostumbrados hoy día. ¿Qué lo hizo? Quita el anatema del corazón de Israel. Arrepiéntete, túrbete Jehová. La tristeza, según Dios, para arrepentimiento, de que no hay de qué arrepentirse. La paradoja del perdón absoluto de la gracia de Dios en el corazón que quita el pecado. Eso es. Amén. Eso es una obra de parte de arriba. Ahora, hermanos, si estas cosas pasaron bajo la sangre de animales, ¿cuánto mayores deberían ser nuestros hechos bajo la sangre del Hijo del Dios viviente en los vínculos del pacto de gracia? Hagámonos la pregunta. Una pregunta que el profeta también hace en el mensaje Cristianismo contra idolatría, cuando él relata las grandes cosas que los hindúes hacen, llevando sangre de vacas, poniéndola sobre un ídolo, caminando sobre brasas encendidas, entrando en un shock mental dentro de trances espirituales en que los demonios hacen cosas con los seres humanos que de ahí diríamos increíbles. Si eso puede hacer una sangre de un animal, ¿qué no hará la sangre de Jesucristo aplicada sobre un hijo de Dios? ¿Dónde deberíamos estar apuntando, hermanos? Necesitamos que ese anatema de la escasez salga del corazón. La incredulidad y el conformarse al mundo, la escasez, la pobreza de este mundo, salga del corazón. Así que, ¿cuántos mayores deberían ser nuestros hechos bajo la sangre del Hijo del Dios viviente en los vínculos del pacto de gracia? Es algo para meditar. Así que, levántate, cristiano. No te postres sobre tu rostro, que la tristeza que según Dios es para salvación y puerta de esperanza. Levántate, destruye el anatema en medio del corazón y glorifica a Dios, para que habite por la fe Cristo en el corazón y las obras mayores sean hechas para su gloria. Amén. Pongámonos de pie los que pueden.
Amado Padre Celestial, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Amado Creador, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos postramos ante tu presencia, rogándote que tú envíes esa tristeza que es según Dios, para que el día de hoy, Señor, pongamos en el altar de la gracia nuestra alma, nuestros proyectos, todas nuestras limitaciones, nuestras ideas de escasez o de mezquindad, que pongamos todo ese pecado de echarte la culpa o pensar que algo tienes contra nosotros. Todo razonamiento humano sea apedreado y quemado en el valle de Acor. Envía fuego desde tu presencia para consumir el altar y la ofrenda, Señor. Y levántanos como un nuevo hombre, un nuevo hijo, una nueva hija de Dios, dentro de los vínculos del pacto, para que mediante la fe y la paciencia tomemos las promesas. Que todo Acán sea quitado del corazón, Señor, que todo pecado, que toda codicia. Venimos a ti, Señor, para que cada impedimento, cada razonamiento, cada falta de paciencia, cada impaciencia o temor de que la palabra no se cumpla, sea quitado de nosotros. Ten piedad, Señor, mirando que el día cada vez está más cerca. El mundo está conmocionado en sus guerras, en sus mentiras políticas, en la adoración de Satanás, en las iglesias, en los congresos, en la realeza de este mundo, Señor. Tus hijos necesitamos algo más grande que una apertura del mar, algo más grande que detener el sol o la luna o mover una montaña. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos levantarnos en la imagen tuya, a la estatura del varón perfecto, Señor, obrando en el poder del nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre toda guerra, sobre toda escasez y pobreza, y en ese nombre gobernar internamente como reyes y sacerdotes para tu gloria. Habla cada corazón, Señor. A ti nos entregamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.